El 11 de septiembre del 2001 ocurrió una serie de 3 atentados terroristas suicidas en Estados Unidos. Este acontecimiento causó más de 3.000 muertos y 6.000 heridos. El primer atentado fue en el World Trade Center. El segundo atentado se hizo contra el Pentágono, el cual es sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y el tercer atentado fue a las afueras del estado de Pensilvania. Este atentado estuvo compuesto por 19 terroristas, de los cuales 4 eran pilotos y secuestraron 4 aviones con pasajeros para poder impactar contra distintos objetivos. Los 4 objetivos fueron los siguientes. El primer impacto y el más reconocido por el mundo fue el de las Torres Gemelas, también conocido como el World Trade Center. Todo comenzó en la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando el primer avión secuestrado por el grupo de terroristas fue impactado contra una de las Torres Gemelas, la Torre Norte, y 20 minutos después el segundo avión se impactó contra la otra Torre Gemela, la Torre Sur, destruyendo las salidas de emergencia y con ellas todo tipo de esperanzas para las personas que estaban dentro de los edificios. Las torres no aguantaron las altas temperaturas creadas por la ola de fuego del impacto, lo cual causó que se derrumbaran y dañaran a los edificios y todo lo que estuviera a su alrededor. El segundo objetivo fue el Pentágono, el cual es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde trabajan empleados militares y civiles. El presunto tercer objetivo era la Casa Blanca, y la Dirección Federal de Aviación interrumpió todas las operaciones de vuelos en aeropuertos de Estados Unidos para evitar una mayor catástrofe. Este avión no impactó directamente, sino que cayó en la fachada del ala oeste del edificio causando múltiples heridos y muertos. Por último, el cuarto objetivo fue el condado de Somerset, ubicado en Pensilvania. Este impacto no estaba previsto y más adelante les explicaré por qué. Así como en todos los acontecimientos, existieron varios motivos para esto. Los motivos fueron apoyo militar de Estados Unidos a Israel, ocupación militar de la península arábiga por Estados Unidos y la agresión estadounidense contra el pueblo de Irak. Pero, ¿por qué atacaron a Estados Unidos los grupos terroristas? Para empezar, tenemos que saber que en estos tiempos se estaba dando la guerra de Irak encabezada por Osama Bin Laden, quien creía que esta guerra era para proteger a la ideología del Islam y todas sus creencias musulmanas. Estas creencias invocan a los versos del Corán, donde se exige ataques en contra de los infieles. Bin Laden creía que los Estados Unidos los veía como inferiores y los discriminaba. Esto, aunado a que Estados Unidos empezó a descubrir armamento como misiles y se les atribuyó el descubrimiento y la innovación, cuando ellos ya conocían ese tipo de armamentos, les causó un coraje y sed de venganza, por lo que Bin Laden consideró los atentados contra Estados Unidos para poder debilitar a la nación. Sin embargo, Estados Unidos, como respuesta, destruyó el régimen talibán y Al-Qaeda. Estados Unidos reaccionó de las siguientes maneras. Tomó el papel de policía mundial y comenzó a investigar la vida de la gente que podría ser una potencial amenaza para la seguridad del país, comenzando por árabes y musulmanes. También se creó un racismo en contra de la gente de origen árabe. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional contra el Terrorismo y se suspendieron y limitaron derechos constitucionales por la aprobación de ley patriótica. Este ataque desató muchas cosas. Entre las principales se encuentran estrategias para recuperar la seguridad, nuevos enemigos, temor nuclear, métodos de guerra, miedo colectivo, restricción de los derechos civiles, creación de más democracias mundiales, la economía se hizo vulnerable, cambió la arquitectura, se creó la ley antiterrorista y muchas otras más. Tras el ataque, otra de las consecuencias civiles más grandes fue la restricción de los derechos de estos, como ya había mencionado antes, especialmente de los musulmanes. Después de este ataque se registraron las huellas de muchísimos árabes y musulmanes bajo la Alien Registration Act. Las consecuencias que este acontecimiento dejó fueron: Estados Unidos mejoró su seguridad, empezaron a extremar medidas de seguridad, cerró sus puertas a la inmigración y el conservatismo se apoderó de la cultura global. También como consecuencia surgieron la guerra de Afganistán y de Irak. Hasta ahora no se ha sabido la verdadera razón de este suceso, por lo que surgieron varias hipótesis conspirativas. Las siguientes son algunas de ellas. La teoría más escuchada es que George W. Bush planeó este ataque para mejorar la economía. Se dice que él estaba buscando una excusa para tener derecho de invadir a Irak y robar el petróleo que se encontraba ahí, y como puntos extras se ganaría el apoyo del pueblo estadounidense. Antes mencioné el impacto en el condado de Somerset, en Pensilvania. Se dice que antes de llegar a su destino final, el gobierno de Estados Unidos impactó el avión con un misil. Hay evidencia de esto, ya que no hay una trayectoria del avión, sino que los pedazos del avión salieron volando y se esparcieron por el área. Todo esto llevó a una teoría en la que se dice que los pasajeros se dieron cuenta del complot antes mencionado de Estados Unidos, o que los pilotos se arrepintieron a último momento,
por lo que Estados Unidos tuvo que derribar el avión con misiles para así poder mantener la verdad oculta. Otras de las teorías son las siguientes. Las torres colapsaron por demoliciones controladas. Los miembros del gobierno de Estados Unidos estaban detrás de esto. Se piensa que Estados Unidos buscaba una excusa para poder invadir Irak y robar el petróleo, como mencioné antes. Se afirma que la Torre 7 del World Trade Center sirvió como búnker de mando para las operaciones y por último también se afirma que el Pentágono no sufrió daños por parte de un avión, sino de un misil. Aunque existen varias teorías, una de las teorías que más tiene sentido es que el impacto de las Torres Gemelas fue acto de Larry Silverstein. Larry compró las torres por una cantidad de $2.000 millones y aseguró las propiedades ante cualquier siniestro que pudiera ocurrir, incluyendo ataques terroristas, y la cantidad por la que las aseguró fue el doble de su valor. En caso de que lo peor ocurriera, él recuperaría todo el dinero de su inversión y lo duplicaría. Larry Silverstein, según varios trabajadores, nunca faltaba al trabajo. Sin embargo, el 11 de septiembre decidió no ir a trabajar. Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 demostraron que todos los países están expuestos a células terroristas. Causó una catástrofe mayor, dejando a muchos muertos, heridos y una economía casi imposible de recuperar. Se demostró que todos los países están expuestos a células terroristas. La ayuda internacional siempre será necesaria para poder disminuir y eliminar estas células. Al ser un acontecimiento tan importante, surgieron varias teorías del por qué sucedió. Sin embargo, ninguna de ellas se ha podido dar por verdadera. Lo único que se puede saber a ciencia cierta es que este acontecimiento causó un impacto bastante negativo en la economía y la seguridad del país y de otros países. La ayuda internacional siempre será necesaria para poder disminuir y eliminar estas células terroristas. Estas son las fuentes de donde saqué mi información. Gracias.